Continuamos analizando algunas modalidades contractuales específicas, contratos en particular. Vamos a hablar de los contratos de obras y contratos de servicios, el contrato de comodato, el contrato de consignación, el contrato de corretaje y el contrato de mutuo. Brevemente vamos a comentar algunos aspectos centrales de estos contratos. Los contratos de obra y de servicios los encontramos regulados en las mismas normas del Código Civil y Comercial. Se habla de contrato de obra o de servicios cuando una persona, que será el contratista en el contrato de obra, el prestador de servicios en el contrato de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, el comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Se destaca el carácter independiente del contratista o el prestador de servicios para distinguirlo de una relación de empleo. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de obra y un contrato de servicio? Muchas veces aparece sutil la diferencia. Cuando la obligación comprometida es de resultado, es decir, hacer un trabajo, una obra, y solo se considera cumplida cuando se lo entrega terminado, estamos hablando de un contrato de obra. Acá se grafica con la obra de un constructor, de un inmueble, de un edificio, porque se obliga a entregar el edificio terminado, conforme se haya establecido en el contrato. En cambio, en un contrato de servicio, la obligación comprometida por el prestador de servicio es de medios, no de resultados. No se obliga a entregar, como en el caso del constructor de un edificio, la obra terminada, sino a poner de su parte los medios necesarios para un fin. Por ejemplo, los servicios profesionales de un contador, de un abogado, la contratación de un plomero. ¿Cuáles son las obligaciones del contratista, en el caso del contrato de obra, o del prestador de servicios, en el caso del contrato de servicios? En primer lugar, ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales, lo que hayan previsto en el contrato, y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización, por el arte, la ciencia, la técnica, correspondientes a la actividad desarrollada. También debe informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. Debe proveer los materiales adecuados que sean necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que se haya pactado lo contrario en el contrato. Debe usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o el prestador debe conocer. Ejecutar la obra o prestar el servicio en el tiempo convenido.
o en su defecto en el que razonablemente corresponda según la índole del trabajo encomendado. Las obligaciones del comitente, lógicamente, la principal es pagar la retribución, pero también proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria conforme a las características de la obra o del servicio. También debe recibir la obra, una vez ejecutada, conforme a lo dispuesto entre las obligaciones del contratista. Bueno, y esta es una aclaración importante, ¿no? Porque a veces las dos figuras pueden confundirse. Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Por eso, para que hablemos de un contrato de obra o de un contrato de servicio por fuera, que no queda alcanzado por las normas del derecho laboral, tiene que ser un prestador independiente. No debe haber relación de dependencia. Otra modalidad contractual de la que hablaremos brevemente es el contrato de mandato. En el contrato de mandato, una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. Esta parte se la conoce como mandatario, es la que se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de la otra, que es el mandante. ¿Cuáles son las obligaciones del mandatario? En primer lugar, cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las instrucciones informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses, debe guardar reserva, es decir, no puede brindar información a la que accedió en virtud del contrato de mandato. Debe dar aviso al mandante de todo valor que haya recibido en razón del contrato y ponerlo a disposición del mandante. Oportunamente debe rendir cuenta de su gestión y entregar al mandante las ganancias derivadas del negocio. Por su parte, el mandante asume como obligaciones la de suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato y compensarle todo gasto razonable en que haya incurrido el mandatario. Indemnizarlo al mandatario por los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato, en tanto esos daños no le sean imputables. Y liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros. Por último, abonar al mandatario la retribución convenida. Otra modalidad contractual es el contrato de consignación, en el cual es un mandato particular. Es el mandato sin representación para la venta de cosas muebles. El consignatario, por un lado, recibe del consignante un mandato sin representación para la venta de cosas muebles. Por ejemplo, es de uso el contrato de consignación para la venta de automóviles, por el cual el propietario de un automóvil, el consignante, lo pone a disposición del consignatario que lo exhibe a potenciales compradores. El consignatario debe ajustarse a las instrucciones que recibe del consignante. Por ejemplo, quien lleva un vehículo para la venta bajo esta condición, el consignatario lo va a ofrecer al precio que le haya establecido el consignante, por ejemplo. Y va a ser responsable el consignatario
por los daños que siga el consignante por los negocios en los que se haya apartado de esas instrucciones. Por ejemplo, lo vende por un valor menor al que se había establecido, deberá compensar al consignante. Como retribución por esa tarea, el consignatario percibe una comisión. Otro contrato del que vamos a hablar brevemente es el contrato de corretaje, por el cual una persona, que es el corredor, se obliga ante otra, que es el comitente, a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. El corredor lo que va a hacer es intermediar entre las partes en un negocio. No va a tener relación de dependencia con ninguna de las partes en el negocio, ni va a representar a ninguna de ellas. En el corretaje, el corredor asume como obligaciones asegurar la identidad de las personas que intervienen en el negocio, proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo puedan influir en la conclusión o modalidades del negocio. La confidencialidad es una característica. Asistir en las operaciones hechas con su intervención a la firma de los instrumentos conclusivos y a la entrega de los objetos o valores, si alguna de las partes lo requiere. También debe guardar muestras de los productos que se negocien con su intervención, mientras subsista la posibilidad de controversia sobre la calidad de lo entregado. Como retribución, el corredor va a percibir una comisión. Por último, nos vamos a referir al contrato de mutuo. En el contrato de mutuo, una parte, que es llamada mutuante, se compromete a entregar a la otra parte, llamada mutuario, en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles. Y a su vez, el mutuario se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. Recordemos que cuando hablamos de cosas fungibles, nos referimos a aquellas en las cuales todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie, de manera que pueden sustituirse por otras de la misma calidad y en igual cantidad. Un ejemplo de cosas fungibles es el dinero. Y son objeto, muy frecuentemente del contrato de mutuo, sumas de dinero. Entonces el mutuante se compromete a entregar al mutuario en propiedad, por ejemplo, una cantidad de dinero, con la obligación de el mutuario de devolverlo. Se lo denomina también préstamo de consumo, porque el bien entregado, esa cosa fungible, se consume. Es oneroso, excepto pacto en contrario, es decir, el mutuario deberá pagar un precio por ese servicio que le presta el mutuante de entregarle en propiedad una cantidad de cosas fungibles como cantidades de dinero. Cuando el mutuo es de dinero, el mutuario debe intereses compensatorios que se deben pagar en la misma moneda prestada. Si se pagó dinero, si se entregó dinero
en dólares, también los intereses se deberán en dólares. Claro que si el préstamo de dinero lo realiza una entidad financiera, este contrato de mutuo tiene una regulación específica dentro de los contratos bancarios.